Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video para el canal de OneGamer. Acá estamos en un video experimentando en una máquina virtual con 4 GB de RAM si es que el navegador Brave es un navegador bueno o no. Decidí más bien hacer esto desde una máquina virtual, ya que mi computadora tiene un montón de cosas instaladas y prefiero más bien utilizar una máquina que esté pelada y recién instalada, como podría ser un caso una máquina virtual. Todo esto va a ser con fines de testear de que el navegador si es bueno o no y ver un poco cómo es la cosa. Así que bueno, voy a utilizar Microsoft Edge como para poder instalar alguno que otro de los navegadores que hay y probar si es cierto que es mejor que otros. Así que ya veremos, Voy a instalar los navegadores y continuaremos con esto. Bueno gente, ya terminé de instalar los navegadores. Vamos a abrir antes que nada nuestro queridísimo administrador de tareas y estaremos acá en el sector de procesos. Con esto nos podemos guiar un poquito el consumo, lo que sea. Vamos a hacer que se vea por completo, así. Y lo podemos dejar en un costado. Vamos a abrir en primer lugar el Google Chrome sin hacer nada. Muy bien. El consumo del Chrome es bastante... ¿Cómo decirlo? Porque por el momento es ligero lo que veo. No está alcanzando tan fácilmente 100K en consumo de RAM. Y la CPU estaba en 0. Ahora si abrimos Firefox, vamos a... No quiero predeterminar. Lo ponemos acá en la izquierda. Y vemos que el Firefox consume mucho más. Vemos que Firefox alcanzó tranquilamente más de 100K en el consumo de RAM. De hecho ya podemos ver que hace un poco más de 140. O sea, 140.000, ¿no? Vamos a pasar ahora al Brave y ver si es que hace menos de 100. Bueno, de 100.000 sería, o 100. No uso mucho ese sistema. Uso más bien el de Windows 10, que es más fácil medir esas cosas. A la mierda. Ok, en el Brave ya tenemos 60. Ok, no se molestó nada en alcanzar una gran cantidad de consumo. No se ha molestado en ningún momento. Podemos ver que, bueno, 70 y algo, bueno, hace 80 y algo por acá, 90 y algo, y hace como darle 120 para arriba. Bueno, vamos a revisar ahora el Google Chrome a ver cuánto consume en entrar a YouTube. Ok. Por lo que vemos, Google Chrome no se molesta en nada y empieza a consumir lo mayor posible.
consumiendo más de 100.000K. Pasamos ahora al Firefox. Y vamos a entrar a youtube.com. Firefox es el que más está consumiendo ahora mismo. Y ahora le toca a Brave. Como vemos, acá nos está... Este es un protocolo, por lo que nos da como inicio... Bla bla, let's go. No me importa esta parte. Y vamos a ir al grano. Y veamos que se han abierto muchas ventanas a la vez. O sea, ya vemos que el consumo de Brave es superior al de los dos navegadores anteriores que mencionamos. Esto es interesante. Y además también logró consumir un poquito de nuestra CPU. Así que veamos cómo es la cosa. Si ustedes se preguntan ¿por qué no estás usando el Edge si es un navegador también? No, es como utilizar el Internet Explorer. Son cosas integradas del sistema operativo. Este experimento va a ser con cosas que no vienen integradas en el sistema operativo, cosas que se instalan desde un navegador. O sea, ¿se entiende? El Chrome, el Firefox y Brave no vienen integrados en el Windows, por ejemplo, ni en ningún otro sistema operativo, por lo que haya visto. Así que no se preocupen por esa cosa. Bueno, vamos a dejar nuestro querido administrador de tareas y después vamos a continuar con el experimento en cuánto tiempo les toma encargar una página web y también un poco sus configuraciones. Así que bueno, eso lo veré en la siguiente grabación. Bueno, acabo de ver las grabaciones que hice hasta el momento y después al editar el video voy a anotar algunas cositas interesantes, podría decirlo de esa forma, para tener en cuenta. Vamos a arrancar qué nos dice el Google Chrome en la bienvenida. En primer lugar es demasiado simple. Vemos que nomás... Bueno, esto no hace falta, no vamos a ver el consumo ahora mismo. Podemos ver que nos da acá para buscar, o sea, nos manda al grano directamente. Vemos que acá tenemos las aplicaciones para utilizar. Acá tenemos para buscar, personalizar, todo lo que sea. Y acá están las configuraciones. Acá vemos que tiene un montón de cositas que son interesantes. Vemos que hay ciertas cosas. Acá hay configuración avanzada, que son unas cositas más que se pueden tunear, así decirlo. Vemos que tiene esto. La verdad es que tiene una configuración dentro de todo que está amplia y muy completa. Vamos al Firefox, le damos ahora no ahora. Y acá vamos a buscar la configuración. Vemos que el Firefox tiene muchísimo más organizado estos sectores de acá. Como vemos, es como que se puede hacer todo rápido, así que veremos de poco a poco. Entraremos en el general y vamos a ver de que tiene un montón de cosas que se pueden cambiar por el momento. Veo que acá hay ciertas configuraciones que pueden servir dependiendo cómo uses tal cosa. Acá vamos a inicio, vemos también, tiene muy pocas en inicio, pero eso es inicio directamente. Búsquedas, acá tenemos algunas cositas que otras, buscador predeterminado, acá podemos cambiar un poco, Wikipedia, Mercado Libre, DuckDuckGo, el diccionario de la Real Academia Española
y Amazon. Acá tenemos, bueno, ciertas palabras clave. Tenemos privacidad y seguridad, que acá nos puede llamar la atención. Esto de acá dice estándar, bla bla bla. Las páginas van a cargar normalmente, o acá contenido que no se carga, o bueno, podemos personalizar en esto. Y acá podemos bloquear unas cuantas. Bueno, dentro de todo se puede personalizar la privacidad. Vamos a ver qué es lo que tiene. Y tiene muchas cosas dentro del sector de seguridad. La verdad es que veo el Firefox como un navegador bastante seguro, así a simple vista. Y acá tenemos la sincronización, que bueno, es una cosa que no lo voy a hacer ahora mismo. Y de hecho no lo voy a hacer. Vamos al Brave, que tanto nos muestra. Si vuelve a nuestra página que estuvimos recién. Así que hacemos esto y tenemos acá unas cuantas cositas. Tiempo guardado, KB, anuncios bloqueados, YouTube. Vamos a maximizarlo esto. Y nos muestra acá un fondo piola. Acá tenemos unas cositas, unos rewards, Binance, bla bla, la hora. Y si scrollemos para abajo, today's top story, bla bla. No quiero eso. Lo que vamos a poner es Brave dos puntos. Uy, ¿dónde está? Está, dos puntos, barra barra. Uy, me estoy confundiendo todo, ¿viste? Mezclo el inglés con el español en el teclado y me confundo bando, ¿viste? Era welcome, si no me equivoco. Sí, era este. Vamos a ver el let's go. Acá podemos importar cosas de otros navegadores. Acá nos muestra breve seguro, bla bla bla. Acá no podemos. Acá un motor que vemos que tiene más que el Firefox, si no me equivoco. Después tengo que ver y contarlo detalladamente. Y acá podemos conseguir premios. O sea, tokens. La verdad es que voy a darle a Dan. No quiero empezar a ganar estos premios. Y vamos a entrar a los ajustes. Por lo que vemos, tiene algo bastante piola, como al estilo del Firefox, que te mostraba ciertas cositas. O sea, uy. La verdad es que es medio confuso, porque nos va cambiando el protocolo a todos lados. Sí noto que es un poquito lento. Puedo notar de que es medio lento en esto. Ok, settings, get start. Acá tenemos ciertas cosas. La apariencia, bla bla bla. No voy a tunear nada, no voy a poner ni tema oscuro, porque esto es nada más un testing. A ver, para, ¿qué era esto? Ok, shields. Es que se me hizo haber visto algo interesante. Social media blocking, ok. La verdad, acá podemos elegir nuestro motor. Esto, acá podemos utilizar el Tor integrado. Y esto, si ustedes no saben, con el Tor vos puedes entrar a la Deep Web. Así que se podría ver si es posible entrar a la Deep Web utilizando Brave. Aunque no creo que sea tan fácil así decirlo. O sea, el Tor es un navegador en el que te protege demasiado.
Acá vemos ajustes adicionales, tal como los tiene Chrome. Esto es idéntico, más o menos. Restore, Appearance, bla, bla. Esto es lo que estuvimos viendo. Sí, esto es lo que... Acá tenemos las configuraciones adicionales. Y bien, volveremos acá a nuestra ventana y vemos acá cuánto estuvo guardando de ancho de banda, tiempo guardado y lo que visitamos recientemente. La verdad es que está bastante amplio y este logo, si lo cliqueo, no hace nada. O sea, a ver, supongamos que entramos a YouTube y toco esto. Ok, es como que te encuentran unos rastreadores, así decirlo, unos cross-site. Y acá podemos bajar la guardia, le podríamos decir. Mira, nos cambia todo. Así. Bueno, la verdad es que tiene esa cosa. Nos refresca. Esto. No sé por qué. Nos deberían pagar. La verdad no entiendo por qué nos tendría que pagar un navegador. Y acá nos va contando esto, lo otro. Ok. El Firefox. Vamos a empezar a navegar un poquitito. Ahí siempre nos molesta. Acá nos sugiere algún lugar te gustaría visitar. YouTube. Entramos, tiene su diseño. Vamos a mirar un poquito. Vamos a ver qué podemos hacer. Porque tenemos esto que acá. Que dice botón Pocket. Que estamos viendo funciones que los distingan. El Firefox tiene lo que es el Pocket. Y por lo que vimos en la configuración, estaba esto del Sync, que podría sincronizar todo con los dispositivos. Vamos a cerrar las pestañas y abriremos el Google Chrome. Vamos a ver qué es lo que tiene. Lo maximizamos y tiene integrado el inicio, como siempre, al poner google.com, Gmail, imágenes. Y acá tenemos lo de siempre. Más productos de Google. Si es que nos interesa ver un poquito más. Que bueno, tiene muchas cosas. En fin. Y si vamos, no sé, a YouTube, por ejemplo, y buscamos algún botón interesante, tenemos aún así apps de YouTube integradas, por ejemplo. Y una configuración así rápida, instantánea. Y acá tenemos esto que nos deja instalar YouTube en nuestra computadora, en nuestro usuario, que eso no importa mucho. Y vemos que el Chrome es bastante simple, aunque no tanto. El Firefox y Chrome son bastante simples en la hora de buscar. Así que pasaremos a lo siguiente, que es la velocidad. Bueno chicos, hora de la verdad. Vamos a saber cuál de estos navegadores es el que navega más rápido. O sea, el primero en entrar a Discord. ¿Ok? Vamos a entrar a la página de Discord, discord.com. Antes era discord.gg. Pero bueno, vamos a entrar al dominio que usan hoy en día, discord.com. Y vamos a ver cuál navegador es el primero en cargarlo. Tiene que cargar el favicon. O sea, es el logo que se ubica arriba a la izquierda del navegador. Y tenemos que ver cuándo termina. Que ahí sería posta cuando es que carga un sitio web. Porque si no nos estarían engañando. Así que bueno. Ya veremos. Vamos a comenzar con nuestro primer competidor. Usado por muchas personas.
Sí, antes estuve haciendo unas pequeñas pruebas de grabación con el Social Blade, así que bueno, este va a ser la grabación definitiva. Y si no, lo vuelta, ¿viste? Así que bueno, comencemos en 3, 2, 1, ya. Bueno, 3.27, o sea, esto lo estoy midiendo desde el celular, pero cuando lo edite este video va a ser distinta la cosa. Vamos a ir a Firefox. Ahora no. Discord. Uy, es medio lento porque le puse 4 GB de RAM a esta máquina virtual. Así que bueno. 3, 2, 1. Uy, uy, uy. Uy, 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 pero ¿qué tenemos por acá? 2.82 me dio en el 0. Uy, me olvidé de cerrarlo. Y ahora Brave. ¿Cuánto tiempo? No, no queremos YouTube, no gracias. Eso es lo molesto, que te guarda la última página que estuviste visitando. Así que gente, mejor usen algo que haga que no los manda del sitio web, o sea, el último visitado. Hagan eso. No importa si cerraron por error. O sea, habría que configurar eso. Pero no lo voy a configurar porque esto es una máquina virtual y ahí todo nos chupa un huevo. Podemos meterle 50 virus si queremos. Bueno, ponemos discord.com y en 3, 2, 1, ya. Uff. 3.08. La verdad es que me sorprendió. Firefox le ganó al Chrome y al Brave al cargar el sitio. Aunque ojo, todo esto es las búsquedas, cuál es más rápido en buscar. Lo que sea, no importa. Eso depende de su computadora y de su internet. Y ahora vamos a ver cuánto consumen. Así que vamos a ver ahora el consumo. Y al final del video voy a dejar los resultados según la edición. Así que vamos a ver cuánto consumen en entrar a Discord, ya que YouTube es un sitio web que le pertenece a Google, y como Google tiene Google Chrome como buscador, a veces usan trampas. Vamos a comenzar con Google Chrome, más o menos así. Nos vamos para la izquierda y ponemos discord.com. Quiero ver cuánto nos consume al buscar. Tenemos un consumo, parece, si contamos esto, hace como un poquito más de 100. Así que ese sería como el consumo más o menos al entrar a un sitio que no les pertenece. Vamos a entrar a Discord, acá desde el Firefox. Que, uy, aunque consuma mucho, navega demasiado rápido. O sea, lo hizo demasiado rápido recién. Para los que están viendo ahora mismo, lo hizo demasiado rápido. Y ahora, bueno, en realidad hace como un poco más de 160, si no me equivoco. Un poco más de 170 logra consumir. Y ahora vamos con el Brave. No, no, eso es trampa, eso es trampa. No vale eso. Mira, vamos a ser honestos, ¿ok? Vamos a jugar de manera limpia. Ya, le tiraba esa. Discord.com. Y ahí nos carga. ¿Cuánto es el consumo? Veo que, bueno, acá hace 190. Acá
con esto puede ser 200 y algo, 200, bueno, un poco más de 250. Así que bueno, por lo que vemos, Brave es el navegador que más RAM estuvo consumiendo, aunque ahora mismo voy a estar dejando todo en pantalla, el consumo. Y la verdad es que los navegadores estos tienen muy buenas configuraciones para tunearlo. Me gusta mucho ese tema de las configuraciones, porque es importantísimo. Las del Chrome son bastante simples dentro de todo, no es tan complejizado como otros navegadores. Acá vamos a ver a lo que es la configuración. Vemos que tenemos un poco más organizado. Y podemos ver al final en el Brave que sus configuraciones son estas. Que bueno, tenemos por acá esto, más unos adicionales. Tenemos acá los rewards, el historial, que no me molesta nada mostrarlo porque es una máquina virtual. De hecho en la mía no hay nada interesante. Las descargas y... Uy, Bitcoin. Bueno, o sea, es eso. Así que la verdad es que las configuraciones a mí me gustan mucho las del... Bueno, las de todos los navegadores. Así que en pocas palabras, la verdad es que el Chrome es el más simple en configurar, ya que no tiene tantas cosas como estos dos. Por lo que digamos que por algo también mucha gente debe usar el Google Chrome. Y debe ser porque no tiene tantas configuraciones. Y además también es demasiado simple de entrar. Solamente te muestra un cartelcito de: hola, ¿querés ser el navegador predeterminado? Y te muestra ya la cosa para buscar. Acá el Firefox nos pregunta, o sea, nos pone como un cartel en el que no podemos interactuar a menos que le demos clic al ahora no. Y el Brave al abrirlo se pone medio denso al cargar, ya que nos carga un wallpaper, unos datos, que en mi caso a mí no me importan, ¿ok? Porque yo estoy bien así. Después si quiero, hago lo que quiero. Pero miren, el Brave lo que empieza a consumir. Bueno, en la homepage, ¿no? Porque ahora te muestra la página anterior, pero si vamos un poco a la homepage, yo noto un poco como que ahora va un poco fluido, pero veo también un poco trabado en sí. Y la verdad es que todo esto para mí creo que es medio así. Igual podemos esconderlo, o sea, bueno, hide, customize, acá podemos ver esto. Brave stats, mira, podemos sacar esto. Estas las noticias, no queremos nada. Y las tarjetas, no queremos. Y esto se vería si le sacamos el coso. Y acá, uy, pará, vi algo interesante. Acá, si lo superponemos, abajo a la izquierda dice Chrome 2 settings. Y lo reemplaza por Brave. Eso me interesó. ¿No será un copia y pega pero modificado del Google Chrome? Es un misterio. Me gustaría que alguna persona que le guste mucho el tema de la tecnología vea este video y haga un video hablando, o si no lo puedo hacer yo también, pero me va a costar un poquito, en ver si Brave es un copia y pega pero modificado del Google Chrome, o es porque usan el Chromium como la open source y ya está. Porque me llamó mucho la atención eso que acabamos de ver recién, así que ya lo veremos. Y ahora sí, les voy a dejar con los resultados. Y nos vemos en el próximo video. Así que por favor, miren los resultados al toque.